Bueno, pues miren ustedes, de verdad que me da mucho gusto saludar en este jueves 15 de octubre de 2020 a esta mesa de opinión segura, confiable, como la que tenemos. Comenzamos con Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues un gusto saludarlos a ustedes y obviamente a Ricardo y a Osvaldo. Es un placer, mi querido Julio, estar aquí con ustedes. Gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por permitir estar aquí contigo en esta mesa de discusiones. Un saludo también a mis colegas Víctor y Osvaldo y al auditorio que nos está sintonizando. Gracias, Osvaldo Zavala, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un placer saludarte, como siempre, a Víctor y a Ricardo también, y desde luego al público que nos escucha o nos ve. Gracias. Víctor, como sé que traías problemas con el suministro de energía eléctrica o algo así, vamos a empezar contigo, no vaya a ser que se nos vaya ahí el suministro. Víctor, Ricardo y Osvaldo, anoche se dio, en los primeros minutos de hoy se dieron las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya hemos hablado en otra parte de este programa de las implicaciones grupales, políticas que tiene esta resolución, pero comenzando contigo, Víctor, ¿qué implicaciones tienen los nuevos partidos respecto a influencia de crimen organizado, de dinero externo? ¿Qué tanto significa el que regrese a la política el Bester Gordillo otra vez con un partido propio? No sé, la estampa en sí de Pedro Aces, a quien acusan pues de prácticas sindicales complicadas. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Sí, bueno, yo creo que son varias cosas, Julio. Lo primero es que habría que mencionar que hay un elemento central en esta discusión que tiene que ver con la opacidad de muchos de los recursos con los que operan los partidos políticos. No solamente estos que ahora acceden a un registro, sino los partidos que podemos considerar tradicionales. Me parece que es muy importante que se fiscalice de la manera más adecuada los recursos económicos de los que disponen los partidos, ¿no? Ahí hay lo que podemos considerar un beso del diablo, ¿no? En cuanto al manejo de esos recursos. Y eso nos lleva a un elemento que puede ser determinante, ¿no? Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que el gran elector en muchos de los municipios de este país, sobre todo en esas elecciones muy a nivel local, las elecciones donde se dirime quién ejercerá el gobierno de los municipios. En muchas de esas elecciones, sin duda, la presión de lo que podemos considerar los grupos criminales es determinante, ¿no? Con la imposición de candidatos, con el manejo de recursos y con el ejercicio de la violencia política. Hay otro elemento que vale la pena mencionar y que tiene que ver, por una parte, con el poderío político de los grupos sindicales, ¿no? Grupos sindicales que lamentablemente en México no han operado con la libertad sindical. No existe la democracia sindical, existe el ejercicio del poder de una manera absolutamente vertical, y este personaje que has mencionado ha sido señalado precisamente por responder a estos actos y por ahora ser una persona ligada a lo que podemos considerar la parte más oscura de la oscura morena, ¿eh? O sea, porque esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y luego lo otro, bueno, en el fondo, la presencia del Bester Gordillo en la contienda electoral nos remite a estos grupos de poder fáctico que operaron a lo largo de los años, que están ligados a lo que López Obrador llama la mafia del poder y que sin duda también tienen una enorme preponderancia en el sindicato con el mayor número de afiliados a nivel continental, un sindicato que por momentos ha mostrado una enorme corrupción, una enorme de capacidad clientelar y que decidió en algún momento los votos que
justificaron la usurpación de Felipe Calderón. No podemos olvidar esa historia. Al final de cuentas, ¿qué nos deja ver este nuevo panorama? Y que quizá es lo que ya han discutido, han puesto sobre la mesa personas con mayor visión del entramado político que lo que puedo ofrecer yo, pero sin duda nos muestra un panorama político lamentablemente similar al panorama político que hemos tenido en otras ocasiones dentro del sistema político mexicano, que no ha cambiado. ¿Qué quiero decir con ello? Con la preponderancia de un partido hegemónico, en este caso Morena, y con la acción determinante también de quien pues dirige, quiérase o no, los destinos de Morena, que es el presidente López Obrador, sobre todo tomando en cuenta que existe pues una lamentable confrontación entre dos posiciones en el partido, ¿no? Ya lo hemos señalado en otras ocasiones. Por un lado, Muñoz Ledo, que paradójicamente representa y eso lo decías tú, Julio, en una de las columnas que publicaste esta semana o la semana anterior. Bueno, Muñoz Ledo, que representa los intereses de Claudia Sheinbaum y con ello de lo que podemos considerar el grupo más joven también, entre comillas, de Morena, y por otro lado, bueno, Mario Delgado, que sin duda es un hombre de confianza de Marcelo Ebrard. Entonces, creo que esto reviste qué problemas puede haber en términos también, y abro, pues dejo sobre la mesa una pregunta, ¿no? Esto sin duda tiene que ver con las elecciones de 2021, pero también tiene que ver con lo que podemos considerar la presencia, no solamente en esas elecciones, sino en las que se van a llevar a cabo este domingo en Coahuila y en Hidalgo, en relación a la violencia política, ¿no? Que es una sombra muy, muy negra, ¿no? Que se cierne sobre la incipiente democracia mexicana. Sí, señor. Muy bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de todas estas historias? México Libre, Genaro García Luna, Fuerza por México, Pedro Aces, redes gordillistas, en fin, ¿cómo ves este tema, Ricardo? Mira, Julio, yo creo que en este sentido, creo que lo comentamos hace algunas semanas cuando tocamos esto. No hay en el país, ni creo que haya interés en el actual gobierno y a través de los instrumentos legales de construir una política criminal que impida que llegue el dinero sucio a los partidos. Los partidos políticos, sin excepción, siempre han sido permeables por parte del crimen organizado. Han sido instrumentos del crimen porque a través de los partidos el crimen organizado ha llevado a sus piezas importantes a las presidencias municipales, las han llevado a los congresos de los estados, al Congreso Federal, de tal suerte que pues me llama la atención que, siendo ya el tema de la narcopolítica un escándalo desde hace muchos años, no le hayan tapado toda esta porosidad a los partidos. Sí. Y bueno, pues se siga filtrando dinero. Las campañas obviamente ya no se ganan con propuestas, se ganan con dinero. En muchos estados de la República vemos esto, un despliegue importantísimo de recursos que por mucho rebasan los topes legales establecidos y que obviamente no se han castigado debidamente. Me llama mucho la atención este regreso a la política del Bester Gordillo. Sí, resulta bien curioso en ese sentido, ¿no, Ricardo? Sí lo es, sobre todo porque, bueno, es un ejemplo de la impunidad sindical, no ajena quizá a los intereses de la Cuarta Transformación, porque, bueno, hay que recordar que el Bester sale de la prisión justamente después de aquel encuentro entre el entonces presidente electo López Obrador y Enrique Peña Nieto. No se veía antes ninguna opción legal clara de que pudiera salir, digamos, absuelta
Pero finalmente, bueno, queda claro que en este país todo es negociación y bueno, pues la saca porque la necesitaban. Y creo que va a ser seguramente una pieza importante en las elecciones venideras. Por otro lado, puedo decir que bueno, la mafia sindical en México sigue impune. Todo aquellos cuestionamientos de la corrupción, de los sindicatos, de los cacicazgos que se construyeron, pues siguen intocados, ¿no? Nada más se denunciaron, pero no se han castigado. Y menciono, por ejemplo, el caso de Víctor Flores, del sindicato ferrocarrilero, eterno líder, acusado de todo, de abusos, de violación, de drogadicción, de corrupción, de asesinatos, y hoy es un aliado de la Cuarta Transformación y con eso ya está blindado. El caso de Romero de Champs, ¿no? Un personaje que fue también sumamente cuestionado, denunciado ante la Fiscalía General de la República de ser cabeza de una mafia de guachicoleros, de ser un instrumento clave del saqueo de Pemex, obviamente, bueno, con una fortuna descomunal, imposible de justificar, pues se fue del sindicato sin ni siquiera tener que pararse ante ninguna autoridad a rendir declaración. Y así podemos mencionar a muchos, ¿no? Que en su momento, en los tiempos de campaña de López Obrador, fueron denunciados, y que obviamente hoy ni siquiera ya se mencionan, como si no hubieran existido. El caso del México Libre, a mí me parece que es un signo importante de que seguramente Calderón tendrá muchos temas pendientes de los que declarar ante la justicia. Me huele a que va a ser un personaje que va a ser llamado, va a ser seguramente acusado de formar parte de este andamiaje criminal de García Luna. Y obviamente están impidiendo por todos lados que bueno, pues pueda tener un escaparate, pueda tener una posición de poder. Seguramente algo viene, algo se está cocinando, sobre todo a partir de que hoy pues han aparecido datos y evidencias de que él fue realmente la pieza importante que utilizó el cártel de Sinaloa para disponer durante su sexenio de una Secretaría de Estado para proteger los intereses criminales. Entonces yo creo que esta situación nos muestra que bueno, pues la falta de instrumentos legales para impedir el dinero sucio en los partidos pues sigue abierta, es una puerta que sigue abierta. Yo recuerdo hace algunos meses que al respecto mencionó Edgardo Buscaglia un dato que me pareció muy interesante. Cuando tuvo la oportunidad de platicar con Ricardo Monreal, le planteó un proyecto que por lo menos está aplicado en varias democracias del mundo, en el sentido de que era necesario que en México se construyeran los grupos ciudadanos para llevar a cabo auditorías ciudadanas y verificar patrimonio, historia, antecedentes de quienes podrían ser candidatos a algún puesto de elección popular, y que bueno, la respuesta de Monreal, un hombre que ahora se dice demócrata, dice no le podemos dar tanto poder a la gente. Entonces esto habla muy claro de hasta dónde realmente los actuales políticos que gobiernan o están en posiciones de poder pues realmente quieren que estas cosas se transparenten o que las cosas sigan igual, ¿no? Bien, gracias Ricardo. Osvaldo Zavala, ¿qué opinas de todo este entramado? Y pues son los elementos constitutivos del poder político que puede impulsar el cambio, estancarlo o distorsionarlo con estos partidos y estos personajes. ¿Qué opinas, Osvaldo? Bueno, sí, creo que retomo lo que decía hace un momento Ricardo y me parece importante
que se le haya negado el registro a México Libre. Sin duda el partido estaba pensándose como un tipo de puerta de emergencia para el expresidente Calderón, y creo que es muy significativo esta decisión que acota estos espacios de posible protección a los que parecería que se dirigía el expresidente Calderón. Entonces yo celebré contigo también, Julio, yo también me tomé esa copa de vino y me parece fundamental que eso haya ocurrido. Ahora, este proceso pues, no está exento de contradicciones. Mientras chocábamos esa copa de vino, pues sí, como ya se comentó, pues aparecen estas o reaparecen figuras, pues sí, dudosas en este panorama partidista. Pedro Aces es uno de ellos, por supuesto, ¿no? Cercano a Monreal, etcétera, ¿no? Y hay una serie de intereses ahí operando en relación a la 4T o a una facción de la 4T y posiblemente pues la más complicada, ¿no? En torno al senador Monreal. Y por otro lado, el regreso del Baster Gordillo, que me parece también fundamental y que me resulta bien interesante porque pues es parte de este panorama largo de la longue durée política en el país, de cómo estos personajes regresan una y otra vez de las catacumbas del poder. Y pienso en el Baster Gordillo porque ella siempre aparece en los contextos electorales precisos, ¿no? Es decir, como operadora de Felipe Calderón en su momento, ¿no? En el fraude de 2006, o después sacrificada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces pareciera que este resucitar a el Baster Gordillo me parece que tendría intereses electorales sin duda, y que pues haría un frente, parecería, ¿no? que conveniente para el gobierno en turno. Por otro lado, me parece también muy preocupante que se negara el registro al partido del CENTE, ¿no? Y eso es algo que siempre me inquieta, ¿no? Cómo no hemos podido reactivar o legitimar las expresiones partidistas desde los sindicatos, y eso me parece muy grave, que siempre se piense en el CENTE con esta dimensión tóxica o perniciosa. Yo creo que tenemos que replantearnos esto, porque si bien el CENTE pues fue un instrumento histórico del PRI, del clientelismo priista, más digamos, más problemático, creo que tendríamos que, estamos en el momento histórico correcto para repensar cómo funcionan los sindicatos o cómo deberían funcionar los sindicatos en una democracia, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente el sindicalismo sigue apareciendo aquí en esta lectura neoliberal, el sindicalismo como un problema más que como una alianza legítima de trabajadores, y yo creo que en esta decisión pues se ve reflejado esa impronta también. Yo empezaré con esto. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Víctor Ronquillo, mientras estamos en todo este escenario electoral y viendo lo que resuelven los magistrados y las discusiones, la terrible realidad es aplastante, y hay casos como lo que está sucediendo en Iguala, con compañeros periodistas que están siendo amenazados abiertamente por cárteles de una manera absolutamente dominante, avasallante. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Bueno, la verdad es que es lamentable, ¿no? El número de periodistas que han perdido la vida en los últimos 5 años es atroz, ¿no? Son 8 periodistas que han sido asesinados en Guerrero. Uh-huh. Lo primero que yo diría es que lamento mucho, ¿no? Estas muertes de colegas que se encuentran en lo que podemos considerar la línea del fuego, ¿no? Verdaderamente. Y allí ejercen un periodismo de primera, un periodismo comprometido, un periodismo de mucho riesgo, ¿no? Lo otro es que, sin duda, esta realidad, como lo mencionabas, nos muestra al México más oscuro, el México más negro, ¿no? El México, valga la redundancia, más real, ¿no? Y ocurre precisamente en Iguala, una ciudad que, hablando del caso Ayotzinapa, decíamos que había sido víctima de lo que podíamos considerar un imperio criminal, ¿no? Constituido por una alianza entre el poder del crimen organizado, que aprovechaban los espacios abiertos por el poder político, el viejo caciquismo, la utilización de policías municipales, estatales, como sicarios al servicio de estos grupos de poder fáctico, y por otra parte la omisión, la complicidad
de el ejército mexicano, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Esta realidad, lamentablemente, en Iguala no ha cambiado, y esto es, enormemente preocupante en un país donde buscamos construir una democracia, ¿no? En un país donde intentamos dejar atrás este terrible lastre de la corrupción. Y hablo de la corrupción porque al final de cuentas está inserta en el sistema político mexicano desde la época de la Revolución Mexicana, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, el viejo caciquismo cobra expresiones y realidades después de la Revolución Mexicana con el reparto del país. Uh-huh. Y el poder político de entonces, los viejos licenciados retratados por Carlos Fuentes, ¿no? En La Región Más Transparente, estos viejos licenciados y algunos de ellos ligados a fuerzas terriblemente oscuras, bueno, cobran espacios políticos y poder también en alianza posterior con grupos vinculados al crimen organizado, ¿no? Entonces, esto que está pasando en Guerrero nos lleva a esta realidad. Hay otro elemento que yo quiero señalar en relación a esto y que tiene que ver con mi solidaridad con los colegas periodistas, ¿no? Que en ocasiones, muchas veces, a mí de manera personal, me han tendido la mano para poder ejercer mi labor como periodista, ¿no? Y su solidaridad, y me han llevado a recorrer diferentes espacios, han corrido muchos riesgos, ¿no? Al estar con un periodista como yo, que viene de fuera y que no tiene mucho empacho, ¿no? En términos de las condicionantes con las que se trabaja en estos lugares donde se expone la vida, ¿no? Esta solidaridad tiene que ver con el olvido en que muchos de estos periodistas víctimas de la violencia, que han tenido que exiliarse, que son víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, se encuentran ahora, ¿no? Las conversaciones que yo he tenido con ellos a lo largo de los meses, de un par de años recientes, hablan de una realidad brutal. Como lo decía hoy Héctor de Mauleón, es cuate, pero no es santo de mis devociones en términos de lectura. Somos colegas, nos respetamos mucho, somos cuates en otro ámbito, pero Héctor hoy, independientemente de las diferencias que tenemos, señalaba en su columna una brutal realidad. Los cárteles, las organizaciones criminales, los operadores de estos grupos, en alianza con el poder político, se erigen en jefes de información y dictan lo que se puede publicar o no se puede publicar. Esto es terrible. Y bueno, obviamente hay muchas negras anécdotas al respecto, ¿no? Yo creo que tenemos que alzar la voz en favor de los colegas asesinados, de los colegas intimidados, y seguir exigiendo, ¿no? El derecho a la información para el conjunto de la sociedad. Algo que va más allá de de las garantías establecidas por el actual gobierno en términos de la libertad de información, que va más allá de la confrontación que López Obrador tiene, y con mucha razón, con estos espacios de poder que se constituyen en algunos medios, que va más allá de la denuncia contra Héctor Aguilar Camín y Krause. No, la realidad y lo que ocurre en muchos estados de nuestro país, sobre todo en los estados fronterizos, en regiones como Guerrero, en la frontera sur, es brutal y es atroz. Los periodistas exponen la vida, y en muchas ocasiones, también hay que señalarlo, tienen que trabajar al servicio de estos grupos de poder, porque al final de cuentas la vieja consigna de plata o plomo cobra una terrible realidad con ellos, ¿no? O en la vida de ellos. Bien, Víctor, muchas gracias. Ravelo, ¿qué tenemos, Ricardo Ravelo? ¿Cómo ves este tema de los periodistas en Iguala y en general en muchas partes del país? Ricardo. Mira, Julio, considero que este problema de los asesinatos, amenazas, desapariciones de periodistas, que por desgracia sigue ocurriendo, no es más que consecuencia
en principio de un crimen organizado que no está abatido ni controlado. En segundo lugar, también es consecuencia de la enorme impunidad que impera alrededor de los casos que ya están en manos de las autoridades. Es decir, no hay resultados, no se conocen en muchos casos, yo creo que en la gran mayoría, no se conocen las causas, no se conocen los responsables, nadie está encarcelado, en el grueso de los casos no hay sentencias, no hay, digamos, una investigación que dé cuenta del móvil o de los móviles que operaron en estos casos de desaparición o de asesinatos. Yo recuerdo, porque bueno, yo investigué por lo menos 15 casos en Veracruz, en un libro publicado por ahí del 2016, al respecto, con base en los expedientes. Lo que decían las autoridades en aquel tiempo, en el gobierno de Javier Duarte, es que los periodistas estaban vinculados con el crimen organizado, y que era el crimen organizado el que les pagaba para atacar a grupos contrarios, ¿no? Yo vi también muchos videos en YouTube donde algunos narcotraficantes interrogados por grupos rivales en aquella guerra entre Zetas y Cártel de Jalisco, pues señalaban a reporteros a los que estaban en una supuesta nómina. En fin, muchas historias que surgieron allí incriminando la labor periodística, pero que cuando yo tuve oportunidad de adentrarme en los expedientes, casi en todos los casos siempre hubo policías involucrados en estas, digamos, asesinatos o desapariciones. Incluso, bueno, hubo hasta casos de reporteros decapitados, descuartizados, que prácticamente los trataron como si fueran piezas del crimen organizado, como enemigos directamente. Y siempre vi que había policías, altos mandos de la policía vinculados, que nunca hicieron absolutamente nada al respecto, ¿no? Y las investigaciones se quedaron a medias. Por lo menos de esos 15 casos que recuerdo, entre ellos 2 del periódico Notiver, que fue uno de los más atacados en Veracruz, terminaron a nivel federal por tener un tinte de narcotráfico. Llegaron los expedientes a PGR y prácticamente ahí siguen archivados. Al principio de su administración fue un tema que se le planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que era necesario esclarecer estos casos, y bueno, es la hora que no hay resultados tampoco, de tal manera que bueno, el caldo de cultivo de esta violencia contra periodistas y lo que está ocurriendo ahora en Iguala, con estas amenazas a los reporteros, con el ataque que hubo en agosto al diario de Iguala, que dicho sea de paso, bueno, responsabilizan al alcalde Antonio Jaimes, que es de Morena. Pues bueno, creo que el caldo de cultivo se llama la impunidad. Si no se castiga a los responsables, si no hay investigaciones serias para llevar a la cárcel a los responsables, pues creo que el flagelo de la violencia va a continuar, claro. Sobre todo porque en muchos casos, Julio, y sobre todo en estos estados tan criminalizados, tan llenos de actividad delictiva, la labor del periodismo es altamente riesgosa. Es decir, tanto que, por ejemplo, los reporteros suplen las funciones del Estado en sus investigaciones, y lo que el gobierno estatal o a veces el gobierno federal no investiga, sí lo hacen muchos periodistas a nivel nacional, a nivel de los estados, para adentrarse a estas entrañas de la complicidad política y con la criminal, para conocer cómo está operando el narcotráfico en esas entidades. Y bueno, esto trae como consecuencia que al momento de hacer públicos estos reportajes, estos textos, pues bueno, siempre hay consecuencia, porque obviamente estos territorios están totalmente fuera de control por parte de la autoridad. Y obviamente, bueno, pues si a esto le sumamos que la impunidad
campea por todas partes. Bueno, el crimen organizado sabe que si matan a un periodista, difícilmente les va a ocurrir algo, ¿no? Sí. Ricardo Ravelo, muchas gracias. Osvaldo Zavala, sobre este mismo tema, Iguala y las amenazas a periodistas, pero el contexto nacional que es muy parecido. Osvaldo. Pues mira, yo creo que discrepo un poco de las intervenciones tanto de Víctor y Ricardo en algunos puntos. Estoy, por supuesto, muy preocupado por la oleada de violencia y me parece que es terrible y tenemos que solidarizarnos de todos los modos posibles con los compañeros periodistas que todos los días ejercen este oficio peligroso, no solo en Guerrero, sino en todo el país. Y me parece que en este sentido, pues sí, el gobierno federal tiene mucho trabajo que hacer. En vez de estar cancelando esos fideicomisos sobre el mecanismo de protección para periodistas, debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos. Por supuesto que eso no debe estar, digamos, fuera de la, debe estar más bien fuera de la discusión, ¿no? Entonces, pensando ya propiamente este evento, yo creo que tendríamos que, antes de, digamos, hablar del crimen organizado y de la presencia de grupos, etcétera, pues plantearnos con cuidado este escenario de violencia. Y creo que parto de lo que decía Ricardo hace un momento, empezando por el hecho de que simplemente no sabemos con precisión qué es lo que ocurre. Los propios periodistas que circularon la carta para el presidente López Obrador hablan de estos eventos de un modo pues difícilmente preciso, porque no tenemos toda la información al alcance. Se habla de que en el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado en esta ciudad, estoy citando literalmente de la carta, se están dando estas amenazas contra periodistas, pero este contexto pues está difícilmente nombrado, es decir, no tenemos información muy puntual al respecto. Se dice que las amenazas empezaron a partir de la cobertura que hicieron algunos de ellos sobre una protesta en la Fiscalía Regional, lo cual ya te habla pues de un claro vínculo con las instituciones oficiales en el estado de Guerrero. Y como ya nos han dicho organizaciones como Artículo 19, pues en México quienes con mayor frecuencia agreden a los trabajadores de la información son generalmente actores estatales. Y creo que tenemos que tener eso muy en claro para no caer en el juego de la agenda securitaria que impera actualmente, ¿no? Es decir, que no pensar que solamente se trata, ¿no?, de traficantes que están corrompiendo policías, sino probablemente de policías, de funcionarios públicos, incluso de las Fuerzas Armadas, que están, que no se tientan la mano para amenazar a los periodistas. Desde 2016, el estado de Guerrero ha sido uno de los más militarizados en México. Ya en 2016 había más de 6,000 elementos de las Fuerzas Armadas, por encima de estados con mayor violencia en general, como por ejemplo pienso en el estado de Tamaulipas. Y esta extraordinaria militarización que estamos viviendo en el país nos deja muy confundidos en este escenario de violencia. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos una vez más un país tan altamente militarizado como México, un estado que como Guerrero, en el que esta militarización pues tiene años de presencia, y sigan ocurriendo estas situaciones? Yo creo que tenemos entonces que pensar en que la violencia que se le hace al periodista, como ya nos ha dicho Artículo 19, generalmente está vinculada a funcionarios estatales, y tenemos que entonces cuidarnos de no caer en el juego de este vocabulario. Incluso periodistas como Anabel Hernández, como Temoris Greco, John Gibler, que han seguido de cerca no solamente el evento que ocurrió con la desaparición de los 43, sino con las múltiples atrocidades que han ocurrido en esos estados, hablan de cómo grupos como Guerreros Unidos pues son más bien secundarios en este panorama de violencia. Son grupos que generalmente aparecen instrumentalizados, ¿no?, por las Fuerzas Armadas y por las policías estatales. Entonces tenemos que tener, pues, yo hago este llamado pues a tener cuidado en cómo no anticiparnos a nombrar estas amenazas como si fueran solamente del crimen organizado, sino más bien pensar en la complejidad de esta violencia y asumir que muy probablemente hay actores estatales detrás. Bien, gracias, Osvaldo. Víctor, Ricardo y Osvaldo, les planteo, hay una discusión generalizada ahora respecto al ejercicio periodístico, si hay libertad de expresión, si está siendo afectada por los señalamientos en las conferencias mañaneras
Hoy el propio presidente de la República dio a conocer un análisis, pues aparentemente muy detallado, de medios, de columnistas, opiniones negativas, positivas, neutras. Víctor Ronquillo, tú en lo personal, como periodista, ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que desde la mañanera deben difundirse este tipo de estudios? ¿Crees que le asiste al presidente de la República el derecho de defenderse y de señalar y de criticar a medios y a columnistas y periodistas en general? ¿Cómo ves todo este tema, Víctor? Sí. Primero una aclaración a Osvaldo. Sí. Mira, claro, artículo 19 habla de que son víctimas de lo que podemos considerar autoridades y funcionarios, pero en colusión con grupos de crimen organizado. Sin duda, Tiene no razón en que tenemos que no lo pongo en duda. Exactamente, ¿no? Entonces, eso falta. Pero Víctor, yo a lo que me refiero sobre todo. Ahora déjame terminar. Es cómo caracterizamos la colusión. Osvaldo, yo creo que tiene razón en complejizar el problema, pero en el fondo de todo, no podemos negar esta realidad. De verdad, lo otro es que, mira, dos anécdotas muy rápidas. No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero mira, lamentablemente a mí me tocó vivir cómo los grupos del crimen organizado y quienes manejaban y controlaban la plaza convocaban a periodistas para establecer la línea editorial y además repartían los sobres por medio de uno de ellos. Uno de ellos se quedó con buena lana y lo terminaron asesinando. Y la otra anécdota es un colega que conozco bien, con el que hemos conversado muchas veces, tanto en la ciudad de Guerrero, donde él trabajaba, como aquí en la Ciudad de México. Bueno, el tipo estaba, no sabía bien a bien a quién responder, a qué interesa responder impuestos por estos grupos, si el lugar en que trabajaba y publicaba o el lugar en que vivía él y su familia. El contexto es muy claro, el contexto es el de la desaparición de muchas personas, el de la violencia y el de la presencia de estos grupos criminales y su poder económico y su poder corruptor. Esto, ahora digo, igual al rato seguimos y eso. Lo que te diría es que no estoy en desacuerdo con lo que acabas de decir, es decir, yo no niego que haya grupos criminales, ¿no? Eso estaría como fuera de la discusión. Lo que estoy diciendo más bien es cómo narramos esto, cómo lo entendemos anticipadamente. Es decir, si hablamos de colusión, podemos hablar de colusión, pero generalmente la idea de la colusión se piensa en una dirección muy específica, que es la idea del cártel controlando a la institución política o militar, y eso me parece verdaderamente absurdo, sobre todo con la cantidad de evidencia que tenemos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, donde sabemos claramente que grupos como Guerreros Unidos, en el mejor de los casos, estaba siendo instrumentalizado tanto por fuerzas militares como incluso por la Policía Federal. Sí. Es decir, en ningún momento Guerreros Unidos se manda solo, ni mucho menos se va a poner, digamos, a decirle qué hacer a las Fuerzas Armadas. Es decir, en todo caso estaban en una relación de dominación. Sería tema de discusión porque al final de cuentas hay un protagonista fundamental en esta historia, que es el patrón, que sin duda es un personaje con vinculaciones, ejercicio del poder. No sabemos quién es el patrón. Víctor, adelante, por favor. Ahora sí, Víctor dijo, ya no hablo, ya no insisto, porque aquí no me dejan hablar y no me dejan. Víctor, regresa, por favor. Que no nos podemos atropellar, decías, Víctor. Digo tú, Julio, perdón. Víctor, bueno, en lo que regresa Víctor, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema del periodismo, de lo que se hace en la mañanera, de los señalamientos a medios y periodistas en general? Pues mira, es evidente que, es decir, López Obrador lo que ha mostrado últimamente ha sido un discurso contradictorio, ¿no? O sea, lo que dice respetar, luego lo cuestiona, luego lo critica, lo exhibe, en fin, entonces en este discurso dual, pues es muy complicado. O sea, por un lado dice que la respeta y por otro lado la condena, la cuestiona, etcétera. Yo creo que si la cuestiona es porque está inconforme con lo que están manejando los medios de comunicación respecto de sus logros o falta de resultados en el ejercicio del poder. Es obvio, pues no es un personaje de fierro, es un personaje de carne y hueso, sensible,
que siente que tiene en contra buena parte de los medios de comunicación del país. Y bueno, pues él exhibe con estos análisis, pues esta, digamos, suerte como de campañas denostativas. Yo lo que sí, más allá de la crítica, que sin duda creo que sí es bastante fuerte, yo le preguntaría al presidente si realmente lo publicado es cierto o es falso. Uh-huh. Si realmente lo que se está publicando es mentira, bueno, pues estaríamos ante un escenario de calumnias, un escenario de una prensa irresponsable que está haciendo mal su trabajo, obedeciendo a intereses de otro tipo. Pero si todo lo que se está diciendo es cierto, pues yo creo que no habría más que respetar la libertad de expresión, el derecho a opinar, el derecho a pensar, el derecho a ejercer lo que bien se conoce como el sagrado deber de preguntar y preguntar a fondo. Digamos que este cuestionamiento fuerte no lo tiene tanto en la mañanera, porque pues en la mañanera la mayor parte de los planteamientos que le hacen son bastante a modo, no lo quieren molestar, muchas veces observo que no lo quieren incomodar, entonces pues le ponen las pelotas para que las batee, como se dice comúnmente, ¿no? Ajá. Y digamos que el presidente en su mañanera se siente cómodo, pero no se siente cómodo con el resto de la prensa, los columnistas, la gente que está en radio, televisión, etcétera, en general, que están cuestionando absolutamente todo, que están poniendo en evidencia el discurso contradictorio permanente que tiene. Por un lado decir que no hay corrupción y aparece la corrupción. Por un lado decir que se acabó la delincuencia organizada y aparecen las matanzas. Por un lado decir que la libertad de expresión se respeta y que es absolutamente respetuoso, y por otro lado la condena. Entonces, bueno, esto a mí me parece también una falta de seriedad. Yo creo que más que incomodarle esta situación, pues la debiera aplaudir, porque finalmente en un ejercicio democrático, si algo caracteriza el ejercicio democrático es precisamente la libertad que él dice tanto defender, y que ha defendido desde su etapa de luchador social y dice defender ahora como presidente de la República. Pero insisto, me parece que esta dualidad no nos deja muy claro realmente qué quiere el presidente. ¿Quiere libertad o quiere sumisión? Bien, gracias Ricardo Ravelo. Pues Osvaldo, ya ves lo que causaste, ya Víctor Ronquillo mejor se fue, ahora vamos a tener que ir en caravana, en peregrinación, a pedirle que regrese. Pero Julio, tú siempre dices que podemos interrumpirnos, así que yo estaba siguiendo las reglas que tú pusiste desde el principio. No, es claro que se vale interrumpir. En realidad nos había dicho de que tenía problema de suministro de energía eléctrica, que podría cortarse en determinado momento, y eso por desgracia ha sucedido. Así es que la próxima semana les ruego que ni se presenten, todo el programa va a ser nada más para Víctor Ronquillo, completito. Si quieren es más sabroso interrumpirnos. Sí, si quieren estar como espectadores, bienvenidos. No es cierto, simplemente ya no hay manera de conectarnos con Víctor Ronquillo. Le enviamos un saludo, el aprecio por su participación. Nos había advertido que podría haber este problema técnico. Osvaldo, ¿qué opinas sobre este tema de las conferencias de prensa, las mañaneras, las críticas al presidente López Obrador y las críticas de López Obrador a ciertos segmentos de la prensa? Pues mira, yo creo que estamos en una etapa muy distinta de la relación entre prensa y poder, por supuesto, que este gobierno ha plantado desde su principio, ¿no? Y creo que esto despierta naturalmente muchas incomodidades, pero yo no lo reduciría bajo ninguna circunstancia a un ataque a la libertad de expresión. Yo creo que en ningún momento ha habido un ataque a la libertad de expresión por parte del presidente López Obrador. Yo creo que es muy problemático que se dirija a los medios como lo hace cotidianamente desde la mañanera. Creo que hay un exceso, sin duda, probablemente hay mucha impropiedad incluso en la manera en que hace un uso, pues sí, abusivo por momentos de su posición como mandatario del país.
pero de ahí hacer el salto de pensar a la libertad de expresión en riesgo de ninguna manera. Yo creo que lo que ha ocurrido más bien es que no estábamos acostumbrados a ver, digamos, esta discusión muy politizada entre un presidente y el campo del periodismo en general. Por un lado, porque el periodismo históricamente había sido cooptado por la investidura presidencial, había sido asimilado en su mayoría, desde luego con muchísimas notables, importantísimas excepciones, como la revista Proceso, donde yo me formé y donde también Ricardo trabajó algunos años. Y muchos otros medios, desde luego, pero que no podemos olvidar que esa relación de cooptación, de colaboración, donde numerosos medios de comunicación en el país pues trabajaban como extensiones de la política presidencial, pues ahora decididamente no es el caso. Entonces yo creo que tenemos que matizar esta relación y comprender que en todo momento lo que ocurre, por lo menos es la lectura que yo hago, es que el presidente repolitiza, ¿no? Esta relación con los medios y señala de una manera muy directa problemas en el ejercicio del periodismo en general. Ahora, independientemente que lo haga él, que insisto, es problemático y no estoy defendiendo esa posición, creo que muchos de los señalamientos que ha hecho el presidente en torno a las coberturas de medios como Reforma, ¿no?, por ejemplo, o las televisoras, desde luego, es muy deficiente y problemático, y hay que decirlo. Es decir, no por el hacer una crítica a los medios de comunicación no significa censurarla ni poner en riesgo la libertad de expresión. Yo diría incluso que se pone en riesgo la libertad de expresión precisamente cuando pasamos por alto que hay problemas empresariales, ideológicos, de toda índole por parte de los medios de comunicación. Y lo que agregaría, y es algo que siempre me interesa defender cuando hablamos de medios de comunicación, es que desafortunadamente el ejercicio del periodismo en México, en el ejercicio del periodismo en México, los reporteros tienen un mayor riesgo y vulnerabilidad en buena medida causada por sus propios patrones. Los medios de comunicación pagan mal, explotan a sus reporteros, les niegan prestaciones de ley, los ponen a trabajar en condiciones de riesgo, los exponen a todo tipo de vulnerabilidad y al mismo tiempo pues exigen que el gobierno federal o en los estados ejerza estos mecanismos de protección. Pero yo creo que es también una responsabilidad de parte de los propios medios y de los patrones de estos medios de ofrecer herramientas y protecciones a sus periodistas, empezando por un salario digno. Uh-huh. Cualquier periodista joven en México te dirá los horrores que significa empezar a trabajar en los medios de comunicación actualmente en México, ¿no? Un periodista joven creo que empieza ganando 4,000 o 5,000 pesos al mes. Es de verdad oprobioso, ¿no? Cómo se ejerce el periodismo y la manera en la que se le somete a estos regímenes de explotación. Entonces, yo creo que el presidente López Obrador, en todo caso, por momentos, de una manera impropia, señala también la deficiencia del periodismo que se lleva a cabo en su cobertura diaria, precisamente porque se hace en condiciones de precarización que se originan, en principio, en los propios medios. Entonces, yo diría eso. Bien, Osvaldo, gracias. Ahora, ¿Perdón? Hay un punto ahí que, abonando a esto que decía Osvaldo, de la explotación, hay que decir también, Julio, que la mayor parte de los medios de comunicación en el país están en manos de políticos y empresarios, claro, no de periodistas. Empresariales, claro. Por supuesto, y sí, que esto media totalmente en las coberturas. Sí, y por otro lado, la explotación es terrible. Por ejemplo, conozco casos de periódicos, por ejemplo, en Veracruz, que es donde yo más tengo esta experiencia, donde los trabajan a destajo y les pagan hasta 30 pesos por nota informativa. Sí. Entonces, pues andan como locos buscando una declaración, buscando algo ahí por otro lado, etcétera, etcétera, para llevar a, no sé, 3, 4 notas y les terminan publicando 2 y ya se ganan 60 pesos. O los colaboradores para medios nacionales que reciben verdaderamente migajas por trabajo periodístico hecho desde los estados, ¿no? Y eso es también súper problemático. Medios nacionales que tienen un gran renombre, que hacen una labor importantísima, pero que se rehúsan a pagar dignamente a sus colaboradores en los estados. Para que se les quite, ya va a regresar Víctor Ronquillo. Ahora sí, el jinete justiciero regresa aquí a meter orden en esta mesa. Pedazos en lo que te fuiste. Ya, claro. Víctor, por favor, di lo que quieras, sobre lo que quieras, que al cabo tienen que aguantar los compañeros. Estamos hablando sobre periodistas y la mañanera y todo esto. Víctor, adelante, por favor.
Sí, bueno, mira, yo creo que lo primero, y lo agarro, abuela, ahora sí que muy rápido, cambiándome de lugar, Sí. es el proyecto de comunicación que implica la mañanera, ¿eh? No Ujú. hay duda de que este proyecto de comunicación está muy vinculado a lo que podemos considerar el ejercicio político y la subsistencia del proyecto de la Cuarta Transformación. Uno no se puede explicar cómo ha mantenido, digamos, este apoyo generalizado según las encuestas por parte de los ciudadanos, el gobierno de López Obrador, sin la mañanera, ¿eh? No hay duda, porque al final de cuentas es una realidad y está probado con datos presentados en la misma mañanera, los ataques constantes, las campañas y obviamente, mira, los intereses. O sea, yo pertenezco y estoy honrado y cada vez, pues quizá la edad, las circunstancias de la vida me impiden ejercer un periodismo de trinchera, pero yo soy de las infanterías del periodismo, ¿eh? Ujú. Y obviamente al ser de las infanterías del periodismo, he sufrido a lo largo de los años el imperio del poder de Ujú. personajes como Aguilar Camín, que por cierto me quedaron a deber en Nexos alguna colaboración, y he Ah. sufrido también el desprecio de personajes como Krause, y también, bueno, pues he sido víctima de lo que podemos considerar las líneas de negocios de periódicos, de proyectos de comunicación, como Imagen, o como El Reforma, o como Milenio, ¿no? Ya casi dije en mi currículum, me Ujú. falta todavía por ahí Multivisión y El Viejo 40. Bueno, al final de cuentas, el ejercicio del periodismo de muchos de nosotros está marcado por esta lucha constante de ganar espacios, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo en este momento es también una guerra ideológica, ¿no? Una guerra ideológica, y yo no lo niego. En esa guerra ideológica, en ocasiones hay que tomar partido, todas las veces más bien, y todas las veces hay que tomar partido en favor, no del proyecto político que yo quisiera instaurar, que es un proyecto autogestivo, ¿no? En Ujú. todos los ámbitos de la vida, sino del proyecto más próximo a una izquierda progresista, ¿no? Y en Ujú. ese sentido, pues yo trato de dar la batalla sin perder una perspectiva crítica. Sí. En este momento de mi vida profesional, bueno, pues como muchos de los colegas, como tenemos todos problemas difíciles de enfrentar a nivel económico, pero somos afortunados los que contamos con un espacio y contamos con trabajo y contamos con una remuneración. Yo volteo a mi lado y no veo más que desempleo, amargura, frustración, mucho desencanto, y creo que esto tiene que ver con que lamentablemente sigue privando en este país la perspectiva de que los medios de comunicación son una empresa y no son un proyecto de comunicación social y en muchas ocasiones autogestivo. Por eso yo no falto a estas mesas y por eso ahorita hice la lucha de volver, porque este es un proyecto social de comunicación y aquí podemos ventilar estos temas con toda libertad y obviamente en la medida de lo posible con nuestra, digamos, capacidad de argumentación y con esta oportunidad informativa, política, que nos parece importante aprovechar. Julio, bueno, me fui al terreno personal, pero creo que era importante mencionarlo. Sí, cómo no. Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Es las 3 de la tarde con 3 minutos. Los invito a que hagamos un esfuerzo para 2 minutitos en nuestra última intervención y ya que cerremos esta muy interesante mesa de análisis. Tenemos un tema que es Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre esto de la congelación de cuentas de grupos criminales en la Ciudad de México a través de una operación llamada Zócalo? Te lo pido ya en esta ronda final, en la cual 2 minutitos cada quien y ya nos vamos. Ricardo. Sí, mira, me parece una acción, digamos, estratégica para desmantelar pues el andamiaje, el poder que han mostrado algunos grupos criminales. Siempre se dijo, digamos, desde aquellas etapas aciagas en Italia, de que golpear el nervio financiero del crimen organizado era prácticamente debilitarlos. Si se debilitan las finanzas, pues prácticamente empiezan a sufrir para pagar, sobre todo para seguir ejerciendo la corrupción,
a nivel institucional, que es lo que, bueno, en aquel momento se consideraba que les permitía todo el auge que tuvieron y que han tenido a lo largo de los años. Sin embargo, lo que sí debo decir es que de nada sirve efectuar estos golpes si las investigaciones no se sustentan debidamente, ¿no? El otro día abordamos este asunto con el caso de la operación Agave, que fue pues, bastante publicitada por el gobierno, es decir, casi festinada como un gran golpe al crimen organizado. Lo empezaron a pregonar por todos lados. Santiago Nieto apareció en todos los medios de comunicación aplaudiendo este golpe de multimillonario a más de 1,000 empresas supuestamente ligadas a la organización Cártel de Jalisco. Y bueno, lamentablemente tuvieron que empezar a devolver dinero porque pues, perdieron los juicios ante los tribunales por falta de pruebas, según se conoce. No sabemos bien a bien dónde está la falla, si es una falla técnica de construcción de las carpetas de investigación, o bien es un tema de corrupción a nivel del Poder Judicial. Eso no nos lo han explicado todavía. Me parecería muy interesante saber dónde estuvieron las fallas, o si realmente no hay delito, ¿no? Y simplemente partieron de una sospecha, como suele ocurrir casi siempre, congelan las cuentas y al final pues resulta que no hay soporte documental para acreditar vínculos criminales. Entonces creo que yo festino esta operación Zócalo, pero ojalá se sustente y esperemos que las personas responsables de estas investigaciones pues realmente no nada más congelen cuentas al azar o porque sospechan, sino que además, bueno, pues se metan a las investigaciones y realmente pues construyan expedientes sólidos que puedan ser importantes y exitosos cuando se consignan ante los jueces, porque estos reveses pues ahí se quedan, ¿no? Como reveses. Y obviamente lo que sí me llama mucho la atención es que una vez que se dio este revés judicial del caso de Operación Agave, pues Santiago Nieto ya no dijo nada, entonces se quedó en el silencio. Por lo menos debió argumentar algo para explicar qué pasó. Bien, gracias Ricardo. Pues vamos ahora contigo, Osvaldo, y cerrará Víctor Ronquillo. Osvaldo, por favor. Pues mira, yo también coincido en este punto. Creo que me celebro que coincida, aunque empecemos a coincidir más Ricardo y yo, en el punto de las cuentas bancarias. Se habla de Montone, Víctor. Se habla de 1,350, no, yo coincido con Víctor todo el tiempo también. Se habla de 1,352 cuentas bancarias vinculadas al crimen organizado en esta operación Zócalo, que se habla de 4 billones de dólares. Yo no sé si hablan de billones en el sentido estadounidense de 1,000 millones o de millón de millones, eso tendrán que aclararlo, pero bueno. Y sin embargo están estos precedentes que la unidad de inteligencia financiera ya nos ha dado, como en la operación Agave, que terminan no concretándose en nada y que terminan descongelándose estas cuentas, y que todo esto queda siempre en un enorme y aparatoso evento mediático que no termina, digamos, ofreciendo verdaderamente una radiografía del supuesto crimen organizado. Y esta ha sido siempre la disputa que ha señalado, ya lo hemos dicho antes, Alejandro Gertz Manero en torno a la actuación de la unidad de inteligencia financiera. Ahora, a mí lo que me preocupa en esta cuestión de operativo Zócalo es cómo cada vez más se acerca el gobierno, la estrategia de seguridad de López Obrador a esta noción de guerra contra el narco, empezando con la asociación, pues que me imagino que tuvo que ser así porque no había de otra, entre la UIF, entre Santiago Nieto y Omar Harfuch, que sabemos que pues Omar Harfuch sigue siendo pues un personaje muy dudoso en toda esta cuestión, vinculado incluso a la desaparición de los 43, y que mantiene a la fecha que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación el que produjo ese atentado en la Ciudad de México, y que me parece que además pues reactiva de una manera insistente todo este vocabulario recibido desde la época del presidente Calderón de la llamada guerra contra el narco, hablando de los cárteles, ¿no? De Unión Tepito, Tláhuac, la familia michoacana, etcétera. Se nos dice que contradictoriamente, sin embargo, no son verdaderamente cárteles, sino más bien pequeños grupos delictivos asociados que se dedican al narcomenudeo, pero también al robo de cuentas bancarias, a la clonación de tarjetas, etcétera. Entonces, tenemos un problema de definición de la criminalidad, y me parece que este es algo preocupante
en el gobierno de López Obrador. Él empezó con esta política de pacificación, de suspender la guerra contra el narco, y parece que sus principales funcionarios, como ahora la UIF, se están cada vez más acercando a esta cuestión de la guerra. Y esto lo vemos sobre todo en cómo el propio Santiago Nieto concibe su trabajo. Yo vi con preocupación hace unos días la entrevista que hizo en el Colegio de México con Sergio Aguayo, donde él hablaba de este panorama de riesgos, y no sé si se fijaron, pero en las diapositivas que él ponía, hablaba de cómo el lavado de dinero ahora se vincula no solamente ya al narcotráfico, sino al terrorismo doméstico e internacional, dice Santiago Nieto, a combatientes terroristas de nacionalidad mexicana, incluso, y esto me pareció ya francamente extraordinario, al financiamiento del desarrollo de armas de destrucción masiva en territorio nacional. Eso dice la UIF, eso lo dicen en una diapositiva que yo vi. Ahora, sobra decir que nunca en la historia de México ha habido evidencia alguna de la presencia de terroristas extranjeros o domésticos en México. Y esto es algo muy preocupante, porque esto de hablar de narcoterrorismo sin evidencia absoluta, pues nos lleva completamente de lleno a la agenda de seguridad estadounidense, que desde los años 80 se está tratando de vender esta idea del terrorismo, del narcoterrorismo mexicano, ¿no? Y creo que es algo muy, muy preocupante que desde entonces el periodista Manuel Buendía, pero pues muchos otros han tratado de discernir y cómo avanza la agenda securitaria estadounidense entre nosotros. Santiago Nieto plantaba ya este mapa de las 19 organizaciones de delincuencia organizada. Parecía que ya no había un solo pedacito del territorio nacional que no tuviera presencia del narco. Y entonces todo esto me lleva a preguntarnos si estamos por ver un salto de congelar cuentas a regresar ya de lleno a la militarización violenta antidrogas. Entonces me preocupa, porque creo que desafortunadamente parece que ese es el giro que está dando el gobierno de López Obrador por medio de funcionarios como Santiago Nieto, que se acercan cada vez más a esta noción de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Él habla ya de una guerra propiamente contra el narcotráfico personalmente, y esto, insisto, pues me parece muy preocupante, sobre todo cuando tenemos un país tan altamente militarizado como este. Históricamente no hemos tenido tantos militares como ahora. ¿Se imaginan si se reactiva la guerra contra el narco? ¿Y qué grado de violencia llegaremos a ver en el país? Bien, Osvaldo, gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar, estamos ya en el tramo final. Por favor, sobre este tema, Víctor. Sí, bueno, es que de veras es inabarcable, ¿no? Yo creo que en este momento, es que es inabarcable porque son muchos temas dentro de uno, como una especie de caja de Pandora. En principio, creo que lo que está pasando en estos momentos con el ejército es que hay dos claras corrientes, y que uno puede encontrar incluso en las expresiones de comentaristas, de columnistas en relación a ello, y obviamente también en cuanto a las posiciones que son encontradas, ¿no? Por una parte existe una posición muy evidente en términos de la gestión de López Obrador, de su alianza con el ejército, que es incuestionable, de la militarización también del país, pero bajo una narrativa y un discurso que alude a ir en contra de las causas sociales, de la criminalidad. Y existe una corriente mucho más conservadora, que mantiene este ejercicio de la guerra del narco y que corresponde a quienes se beneficiaron a lo largo de muchos años de recursos económicos, de poder político, y que hoy lo mantienen. El ejército no es de alguna manera monolítico, ¿no? Existen diferentes expresiones. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, eso es parte de la realidad y de la reflexión y de los escenarios políticos próximos. En cuanto al asunto del narcoterrorismo, yo recuerdo hace algunos años, precisamente en tu ciudad, Osvaldo, estalló un coche bomba, ¿no? Fue terrible y fue uno de los eventos que García Luna calificó como la llegada del narcoterrorismo. Posiblemente este evento corresponde, ¿no? ¿Perdón? Corresponde a una estrategia seguida por entonces o desde entonces, ¿no? Hay otro elemento que en el cual yo coincido plenamente. No hay ninguna evidencia del paso, ni siquiera por las fronteras de México, de terroristas. Obviamente esto es parte de un discurso para generar miedo y control político. Por otro lado, y bueno, pues eran muchos temas, pero por otro lado, sí creo que existe sin duda
una economía del delito, ¿no? Una economía del delito que en este momento se expresa en nuestra ciudad de manera muy violenta, y precisamente parte de la estrategia seguida por García Harfuch ha sido golpear a estos espacios de acción, y ahí sí concuerdo plenamente con Osvaldo, nos hace falta definirlos, ¿no? Sí. Yo creo que la definición de estos grupos actuando en la Ciudad de México, además de los posibles vínculos que pueden tener con otros grupos criminales para poder introducir droga, para ejercer el negocio del narcomenudeo, son pandillas, ¿eh? Sí. Son pandillas en acción, son pandillas y como tales actúan. Y los delitos de los que se benefician mayormente son, sin duda, el narcomenudeo, que es un negocio que en sí mismo genera focos de violencia muy fuertes por la disputa del control de territorio, y el otro negocio mayormente pues es la extorsión y la venta del derecho de piso. Podríamos extendernos mucho, creo que es un tema para volver a ello, pero sí me parece importante también el que se busque, y esto ya lo hemos señalado en distintas ocasiones, que se busque sobre todo atacar las fuentes de financiamiento, porque con ello se limita la operatividad. Lo que es muy importante señalar es que hay que terminar también por atacar, y esto es parte de la estrategia que Buscaglia fue el que lo puso sobre la mesa ya hace algunos años, acabar con los cercos de protección política, con la capacidad de operación y de infraestructura de los grupos criminales, y con las alianzas, que es de esto no se habla, con las alianzas de estas pandillas, por llamarlo de alguna manera, con los grupos policíacos que se benefician también de ellos, y que de alguna manera, en términos de los bajos mundos, se dice, las rentean, Julio, ¿no? Claro. Víctor, pues muchas gracias. Ricardo Ravelo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a mis compañeros también. Sale. Osvaldo Zavala, gracias, buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes. Saludos a todos. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo para todos, colegas. Muchas gracias. Gracias, nos veremos el próximo jueves. Gracias a los tres. Gracias, siempre voces informadas, críticas, polémicas. Muy interesante la mesa de este